En los últimos años, las adaptaciones live action de Disney han dado mucho de qué hablar, y no precisamente por el encanto y la magia que siempre han caracterizado a sus películas, sino por los problemas, las polémicas, los escándalos y sobre todo por sus fracasos. En este video vamos a hacer un repaso de las 13 peores películas modernas de Disney y veremos si al final podemos responder una gran pregunta: ¿cuál es el peor live action de Disney de los últimos años? Te aclaramos desde ya que este top iniciará de lo mejor e iremos analizando a profundidad cada película hasta llegar a la peor de todas. Dicho eso, ponte cómodo o cómoda y comencemos. Puesto 13. Empezamos este top con la película que consideramos la mejor que podría entrar en esta lista. La Sirenita de 2023 es la ambiciosa adaptación live action del clásico animado de 1989. Fue dirigida por Rob Marshall y protagonizada por Halle Bailey como Ariel, una cinta que, además de generar muchas expectativas, fue bastante polémica. Uno de los aspectos más comentados fue precisamente el casting de Bailey, una actriz afroamericana en el papel de la icónica sirena, tradicionalmente representada con cabello pelirrojo. Aunque muchos aplaudieron la decisión por su enfoque inclusivo, también surgieron críticas, alegando que Disney buscaba ser políticamente correcto y lucrar con ello, lo que desató un intenso debate en medios, sobre todo en redes sociales. Sea como sea, una vez estrenada, la película dividió al público. A muchas personas terminó sorprendiéndolas. Visualmente fue ambiciosa, combinando CGI detallado con escenarios submarinos y reales. Conservó algunas canciones originales de la versión de 1989 e incorporó nuevos temas. En taquilla, tuvo un desempeño decente, pero lejos de lo espectacular. Recaudó alrededor de $570 millones a nivel mundial. Aunque no fue un fracaso, quedó por debajo de otros live actions de Disney como Aladdin o La Bella y la Bestia. Y muchos consideran que, a partir de esta película, comenzó el declive definitivo de los live actions de Disney. Puesto 12. Cuando Disney anunció que haría una versión live action de Aladdin, muchos recibieron la noticia con algo de escepticismo. ¿Cómo se podía igualar el carisma del genio original interpretado por Robin Williams? ¿Cómo trasladar el encanto de Ágrava a una versión más realista sin perder la esencia del clásico de 1992? La tarea no era sencilla, pero finalmente, en 2019, bajo la dirección de Guy Ritchie, llegó a los cines esta adaptación protagonizada por Mena Massoud, Naomi Scott y Will Smith como el genio. Contra todo pronóstico, Aladdin fue un éxito rotundo en taquilla, recaudó más de $1.000 millones a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los live actions más exitosos de Disney en cuanto a ingresos. El público general recibió la película con bastante entusiasmo, destacando la energía del genio de Will Smith. Sin embargo, la crítica especializada fue más dividida, hasta incluso teniendo muchas críticas negativas. Algunos aplaudieron la fidelidad con la que se mantuvo la historia original y los números musicales, mientras que otros señalaron una falta de innovación y cierta rigidez en la dirección de Ritchie. También hubo comentarios sobre el uso del CGI y lo plano de algunas secuencias que, en lugar de deslumbrar, parecían mecánicas. A pesar del éxito de taquilla, Disney no ha anunciado una secuela directa, aunque sí se habló durante un tiempo de un spin-off centrado en el personaje del príncipe Anders. A pesar de esas críticas, esta película es bastante digna de su versión animada, la cual sin dudas es muy difícil de superar. Puesto número 11. Maléfica es una película que para muchos intentó justificar a una de las villanas más icónicas de Disney y terminó haciéndola demasiado buena para su propio bien. Cuando se estrenó en 2014, muchos tenían el hype por las nubes. Angelina Jolie con esos pómulos afilados, el tono oscuro del tráiler y la promesa de ver el clásico de La Bella Durmiente desde otro ángulo. ¿Qué podía salir mal? Bueno, no todo salió mal, pero tampoco tan bien como se esperaba. La película es visualmente hermosa, eso hay que decirlo. La dirección de arte, el vestuario, todo eso luce espectacular. Pero el problema fue el enfoque. En lugar de mostrarnos a una Maléfica compleja, nos dieron una versión edulcorada del personaje, casi como si Disney se arrepintiera de tener villanos malvados en su catálogo. Y eso le quitó fuerza a la historia. Además, el guión tiene momentos bastante torpes, y la evolución de los personajes, sobre todo la relación entre Maléfica y Aurora, se siente forzada. Muchos fans sintieron que la película no sabía si quería ser un drama oscuro, una historia de redención o simplemente un desfile de CGI. Lo más curioso es que, a pesar de todas estas fallas,
Fue un éxito en taquilla. Recaudó más de 750 millones de dólares, lo que denota que el público general sí estaba interesado en la premisa, pero lamentablemente, eso no la salva de ser una de las adaptaciones live action más decepcionantes del estudio. Puesto 10. Pocas películas del catálogo de Disney despiertan tanta nostalgia como El Rey León de 1994. Por eso, cuando se anunció una versión live action, aunque en realidad completamente animada con CGI y fotorrealista, las expectativas fueron altísimas. Dirigida por Jon Favreau, quien ya había tenido éxito con El Libro de la Selva, esta nueva versión prometía una experiencia visual nunca vista, y lo fue, al menos en lo técnico. La historia es prácticamente un calco de la original. Simba, un joven león destinado a ser rey, debe enfrentar su pasado, la pérdida de su padre Mufasa y el desafío de su malvado tío Scar. Sin embargo, esta fidelidad fue tanto su fortaleza como su mayor crítica. Para muchos, la película fue una copia exacta del clásico animado, pero sin la expresividad emocional que ofrecía la animación tradicional. La técnica hiperrealista no permitía que los animales mostraran emociones de forma convincente, lo que hizo que, para varios críticos, el relato se sintiera plano. A nivel técnico, la película fue un espectáculo. Cada plano, cada paisaje africano digital y cada movimiento de los animales fueron creados con un nivel de detalle impresionante. En términos de producción, se trató de una verdadera hazaña tecnológica. En taquilla, El Rey León arrasó. Recaudó más de 1.600 millones de dólares en todo el mundo, siendo uno de los mayores éxitos en la historia de los remakes de Disney. El público general la apoyó en masa, aunque con comentarios mixtos sobre la falta de emoción. La crítica especializada, en cambio, fue más dura. Muchos señalaron que la película no aportaba nada nuevo y que su obsesión por el realismo le quitaba alma. A pesar de esto, su impacto fue innegable, y hoy sigue siendo una de las adaptaciones más comentadas. Puesto número 9. Alicia en el País de las Maravillas del 2010, dirigida nada menos que por Tim Burton, ya dio a la imaginación de que no sería una película convencional, y ciertamente así fue. Lo que llegó a los cines en 2010 no fue simplemente un remake del clásico animado de 1951, sino una reimaginación oscura, surrealista y visualmente cargada del mundo creado por Lewis Carroll. El elenco fue uno de los grandes atractivos. Johnny Depp, como un sombrerero loco excéntrico y melancólico, Helena Bonham Carter como la Reina Roja y Mia Wasikowska como una Alicia más madura y decidida. La estética característica de Burton, colores apagados, criaturas deformes, paisajes retorcidos, definió por completo la identidad visual del film. A nivel comercial, Alicia en el País de las Maravillas fue un fenómeno inesperado. Recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2010 y marcando un antes y un después en el auge de los live actions de Disney. Sin embargo, la crítica especializada y a gran parte del público no les gustó. Algunos valoraron el enfoque artístico, los efectos visuales y la ambición de construir una historia distinta, mientras que otros señalaron un guión confuso, personajes poco desarrollados y una estética que a veces sobrecargaba la narrativa. Pero a pesar de ello, esta película fue el punto de partida para el boom de los live actions de Disney que vinieron en los años posteriores. Puesto 8. Una película que, sinceramente, es una maravilla visual, no logró convencer del todo a la crítica especializada. Lo que debió ser uno de los mayores éxitos de la historia de Disney no alcanzó las altas expectativas que se tenían sobre ella. Mufasa, El Rey León, emerge como una precuela que intenta explorar los orígenes de uno de los personajes más emblemáticos del estudio, profundizando en la historia de Mufasa y su relación con su hermano Taka, quien más tarde se convertiría en Scar. La narrativa gira en torno a temas como la familia, la traición y el destino, ofreciendo una visión más compleja de los eventos que llevaron a Mufasa a convertirse en rey. Aunque el guión aporta nuevos elementos al universo de El Rey León, varios críticos coinciden en que carece de la magia y el encanto que hicieron del original un clásico atemporal. Visualmente, la película es un verdadero espectáculo. La animación fotorrealista recrea paisajes africanos impresionantes y secuencias de acción impactantes que capturan la atención del espectador desde el primer momento. En cuanto a su desempeño, se podría decir que fue un éxito moderado. Recaudó
$722.5 millones a nivel mundial, con un presupuesto estimado de 200 millones, lo que demuestra una recepción positiva por parte del público general. Sin embargo, si nos guiamos por la crítica especializada, la historia fue otra. La película obtuvo puntuaciones bastante bajas, dejando incluso dudas sobre el futuro de este tipo de adaptaciones dentro del estudio. Puesto número 7. De todas las historias clásicas de Disney, Dumbo es una de las más sensibles, un pequeño elefante con orejas gigantes que es separado de su madre y usado como atracción de circo. Para su versión en live action, Disney confió de nuevo en Tim Burton, quien optó por darle un giro más humano a la trama, enfocándose en nuevos personajes y una crítica al mundo del espectáculo. La película abandona parte del enfoque original para centrarse en Holt Farrier, un ex jinete de circo interpretado por Colin Farrell, quien junto a sus hijos se encarga de cuidar a Dumbo. Al descubrir que el elefante puede volar, un ambicioso empresario, encarnado por Michael Keaton, intenta convertirlo en el centro de un imperio de entretenimiento. Esta narrativa, aunque conserva la idea principal, expande la historia original en una dirección distinta y más adulta. Visualmente, Dumbo es impecable. El diseño del elefante es tierno y expresivo, y hay secuencias visuales, como el homenaje a los elefantes rosados, que logran capturar parte de la magia animada. Sin embargo, donde brilla visualmente, muchos críticos coinciden en que tambalea narrativamente. La película fue criticada por su guión un poco flojo, y sin llegar a conectar en absoluto, a diferencia de la historia original. En cuanto a la taquilla, la película tuvo un desempeño muy pobre, recaudó cerca de $353 millones a nivel mundial, con un presupuesto estimado de 170 millones. El público la recibió con tibieza, y la crítica no fue muy favorable. Obtuvo solo un 46% en Rotten Tomatoes, destacando que, si bien tenía corazón, carecía de la energía y magia del clásico de 1941. Puesto 6. De esta película, seguro ni te enteraste de que se había estrenado. La Dama y el Vagabundo, lanzada en 2019 directamente en la plataforma Disney Plus. Esta decisión marcó el tono de lo que sería una producción más modesta, pero con el peso emocional de un clásico querido por generaciones. Pero lo que parecía una carta de amor a la nostalgia, terminó siendo una versión desinflada y olvidable. Y ojo, no es que todo esté mal. La idea de usar perros reales con animación para moverles la boca fue curiosa, aunque el resultado fue más raro que tierno. Pero el verdadero problema fue cómo la película intentó reinventarse para una nueva era, perdiendo la esencia que hizo especial al original. La historia fue ajustada para ser más inclusiva y políticamente correcta, lo cual en teoría está bien, pero acá se sintió forzado. Se eliminaron canciones clásicas como la de los gatos siameses, se suavizaron los conflictos y los personajes quedaron tan pulidos que perdieron personalidad. El resultado, una película tibia, que no emocionó a los nuevos públicos ni conectó con los fans del clásico. Críticamente no fue un desastre, de hecho tuvo reseñas algo decentes, pero el público general simplemente la ignoró. Nadie habla de ella, nadie la recuerda, y por eso, aunque no es la peor del ranking, sí se ganó su lugar entre los live actions más innecesarios que ha hecho Disney. Puesto 5. En este puesto tenemos a Maléfica, Dueña del Mal, ya que Disney no perdió tiempo en confirmar la secuela, luego del inesperado éxito de la primera entrega. Y esta vez, de nuevo con Angelina Jolie, retomando su papel como la hada traicionada, ahora más temida y poderosa que nunca. La historia continúa años después del primer filme. Aurora, ahora reina de los Moors, está comprometida con el príncipe Philip, lo que busca unir los reinos humanos y mágicos. Pero la madre del príncipe, la reina Ingrid, interpretada por Michelle Pfeiffer, esconde intenciones siniestras que amenazan con desatar una guerra entre ambos mundos. En esta entrega, se exploran más elementos de fantasía épica. Hay batallas, nuevas criaturas y un conflicto de escala mayor. Angelina Jolie vuelve a destacar con una presencia imponente, pero la crítica fue mucho más dura esta vez. Aunque la película tiene momentos visuales impactantes y un diseño de producción llamativo, muchos señalaron que el guión era inconsistente, con personajes poco desarrollados y un ritmo errático. La recepción crítica fue bastante fría. Obtuvo apenas 40% en Rotten Tomatoes, señalando que, pese al esfuerzo visual,
el resultado final carecía de dirección clara. En términos de taquilla, la película recaudó $491 millones en todo el mundo, una cifra considerable, pero muy por debajo del rendimiento de su predecesora. Aún así, fue considerada un éxito moderado, especialmente en mercados internacionales. Puesto número 4. En un intento por repetir la fórmula visualmente impactante de su predecesora, Alicia a través del espejo del 2016 llegó a los cines con la promesa de expandir el peculiar universo adaptado por Tim Burton. Sin embargo, lo que debía ser una secuela igual de fascinante terminó siendo una experiencia confusa y para muchos, innecesaria. Dirigida esta vez por James Bobbin, pero manteniendo el estilo de visual de Burton, con escenarios digitales hiperelaborados que si bien impactan a nivel estético, también llegan a saturar por momentos. La historia sigue a Alicia, quien debe viajar en el tiempo para salvar al sombrerero loco, de nuevo interpretado por Johnny Depp. Y aunque el guión intenta explorar temas más profundos como el arrepentimiento, la familia y el paso del tiempo, lo hace de forma torpe y sin la claridad narrativa necesaria. Uno de los principales problemas señalados por la crítica fue precisamente la sobredependencia del CGI. Aunque los efectos visuales son ambiciosos, en muchos casos se sienten como un sustituto de una historia sólida. Los personajes, que en la primera película aún conservaban cierto misterio y encanto, aquí se tornan caricaturescos, perdiendo parte de su identidad. Johnny Depp, que ya venía enfrentando críticas por sus elecciones actorales repetitivas, ofreció una versión apagada del sombrerero, y ni siquiera la introducción del personaje del Tiempo, interpretado por Sacha Baron Cohen, logró revitalizar la trama. A nivel comercial, Alicia a través del espejo fue considerada un fracaso. Con un presupuesto de más de $170 millones, apenas logró superar los 299 millones en taquilla global, muy por debajo de los más de 1.000 millones que recaudó la primera entrega. Además, fue duramente golpeada por la crítica. Obtuvo apenas un 28% en Rotten Tomatoes, reflejando la decepción generalizada tanto del público como de los especialistas. Puesto número 3. Al hablar de Peter Pan y Wendy, es inevitable preguntarse, ¿realmente hacía falta una nueva versión? Pues Disney pensó que sí, y en 2023 decidió volver a contar esta historia, esta vez con un enfoque más serio, más oscuro y con ciertas cuestiones dramáticas que la alejaron bastante del espíritu ligero del clásico de 1953. También estrenada directamente en Disney Plus, ya indicaba cierta falta de confianza con esta producción. Esta película intentó profundizar en los personajes. Wendy dejó de ser solo la niña que acompaña a Pan, para tener un papel más protagonista y reflexivo, mientras que el Capitán Garfio fue retratado con matices más trágicos, intentando humanizar al villano y explorar su relación pasada con Peter. Una propuesta interesante en papel, pero que no terminó de convencer. Aunque visualmente tenía momentos inspirados, muchos criticaron el tono apagado, la falta de energía y una dirección que parecía tomarse demasiado en serio una historia que debería haber sido más mágica y aventurera. Pero se alabó la actuación de los protagonistas, que hicieron un trabajo, entre comillas, correcto para el guión que ofrecía la película. Con una de las peores calificaciones para un live action por parte del público, Peter Pan y Wendy pasó sin pena ni gloria. Para muchos, fue otra muestra de que Disney sigue apostando por rehacer sus clásicos, pero sin aportar algo realmente memorable. Puesto número 2. Disney tenía todo a su favor. Un clásico querido por generaciones, tecnología de punta y el regreso de Robert Zemeckis a la dirección, acompañado por Tom Hanks en el papel de Geppetto. Pero lo que debía ser una emotiva reinvención de Pinocho, terminó siendo una de las adaptaciones más criticadas de la compañía en los últimos años. Estrenada directamente en Disney Plus, esta versión de Pinocho no logró conquistar ni a la crítica ni al público general. Uno de los principales señalamientos fue su falta de alma. A pesar de que la historia sigue los mismos pasos del clásico de 1940, el deseo de Geppetto, el hada azul, Pepe Grillo como conciencia y el viaje de Pinocho por un mundo lleno de tentaciones, todo se siente superficial, sin la magia o la profundidad emocional que hicieron tan especial a la original. Visualmente la película mezcla acción real con CGI, pero el resultado fue extraño.
El diseño de Pinocho, que intenta mantenerse fiel al dibujo animado, se ve desentonado junto a los actores reales y ambientes generados por computadora. Muchos consideraron que el personaje parecía más una figura de videojuego que un niño de madera con corazón. Tom Hanks, a pesar de su experiencia y carisma, recibió críticas por una actuación que algunos calificaron como exagerada y fuera de tono. Y en general, la película fue vista como un esfuerzo apurado, que no aportaba nada nuevo a la historia y que se sentía como un producto más de la tendencia de rehacer los clásicos, pero sin ganas de hacer una buena película. Sumado a esto, ese mismo año se estrenó en Netflix otra versión del personaje, pero producida y dirigida por Guillermo del Toro, que fue muy aclamada y llevándose varios premios. La comparación fue inevitable y terminó por hundir aún más a la propuesta de Disney. Puesto número 1. En el puesto 1, sin dudas, se encuentra la peor adaptación live action y una de las más polémicas de los últimos años, no solo de Disney, sino del cine en general. Blancanieves, estrenada en 2025, se perfilaba como uno de los remakes más ambiciosos del estudio y no escatimaron en gastos, con un presupuesto estimado entre 240 y 270 millones de dólares y sumando los costos de marketing, el total ascendió a aproximadamente 350 millones. Sin embargo, desde su producción hasta su estreno, la película estuvo marcada por una sucesión de controversias y decisiones que la llevaron directo al desastre. La elección de Rachel Zegler, actriz de ascendencia latina, para interpretar a Blancanieves generó debate sobre la fidelidad al personaje original y la representación en pantalla, además de alterar por completo el enfoque clásico de la historia. Por otro lado, la decisión de recrear a los 7 enanitos mediante CGI, en lugar de contar con actores de talla baja, fue fuertemente criticada por miembros de diversas comunidades. Durante el rodaje también surgieron rumores de tensiones internas, especialmente por las diferencias políticas e ideológicas entre Zegler, activista pro-Palestina, y Gal Gadot, de origen israelí y defensora pública de su país en el conflicto palestino-israelí. Pero la mayor controversia llegó durante la promoción. Zegler, en un intento de mostrar empoderamiento, calificó la versión animada de 1937 como anticuada, criticando la dinámica entre la princesa y el príncipe, y afirmando que su Blancanieves no esperaría ser rescatada por un hombre. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un desprecio hacia la película original, lo que le valió el rechazo de una parte importante del público, especialmente de los fanáticos más tradicionales. Estas declaraciones, sumadas a otras polémicas tanto en entrevistas como en redes sociales, solo agravaron la percepción negativa en torno al filme. Y eso fue solo el comienzo. Al llegar a los cines, la película fue un rotundo fracaso. Más allá de las polémicas, fue duramente criticada por su narrativa plana, un guión sin alma y sobre todo por el uso excesivo de CGI, considerado por muchos como artificial y carente de encanto. La imagen de los enanos generó rechazo inmediato y se convirtió en objeto de burla y memes, siendo calificados como simplemente espantosos. Todo esto llevó a que Blancanieves se convirtiera en uno de los mayores fracasos en la historia del cine, recaudando apenas 87 millones de dólares. Se estima que las pérdidas superaron los 150 millones, consolidando así el que muchos consideran el golpe más fuerte a la imagen de Disney en años. Coméntanos si estás de acuerdo con este ranking o si crees que falta alguna película en la lista. Y no olvides suscribirte para no perderte nuestro siguiente video. Muchas gracias y hasta la próxima.